Hey amigos, vamos a conocer al señor Juan Terrones Meléndez. Sí, ¿Cómo está, caballero? aquí estoy. ¿Cuál es su nombre completo, caballero? Yo soy Juan Terrones Meléndez. Juan Terrones Meléndez. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 77 años. 77. Bueno, un gusto conocerlo, señor. Yo soy Luis Abanto Paredes, me conoce más como Luisito Das Das. Sí, Y estamos empezando, estoy en un proyecto de ayudar a la gente que más necesita. En ayuda con mis amigos de las redes sociales también hacemos modos de repente de cubrir algunas necesidades que necesiten, ¿ok? Y usted camina así, se ayuda con sus... sí. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se llama? Esto para que no lo asiente mi mano ahí a las piedras. ¿Quién lo ha hecho esto? Yo lo he hecho. El señor mismo ha hecho Sí. sus accesorios para que pueda ayudarse a caminar, ya que le falta una piernita, como pueden ver ahí. ¿Sabe qué, señor? Deme la mano, mire, ve. A veces hay muchas injusticias en la vida, Sí, pero siempre hay alguien que todo lo ve. sí. A veces dicen, no, voy a hacerle daño a fulano de tal, o le voy a hacer esto, pero nadie se va a enterar. Posiblemente los vecinos, posiblemente la gente, la demás gente que está alrededor no se entere, pero lo que ellos no saben, que siempre hay alguien arriba que está mirando todo lo que hacemos, Sí. las cosas buenas y las cosas malas. Sí. Así que en un ratito nos vamos a sentar y vamos a conversar. ¿Ya? Listo. En realidad tiene familia, tiene vecinos, tiene todo, pero no hay nadie quien le apoye al Señor. No hay nadie. Nadie. Y yo como han venido, gracias a Dios han venido, yo como soy vecina de él, les diría yo que me puedan ayudar con él. Ujú. Tal vez tuviera una sillita para ruedas. llevarlo de ruedas para abajo a San Marcos, para abajo al valle. Muchas gracias. ¿Cómo era su nombre? Santos. Ya, mire, señora Santos, ahora lo voy a entrevistar al señor y vamos a ver si de repente en ayuda con mis amigos podemos conseguir una sillita de rueda para que él se pueda movilizar con más facilidad, ¿ok? Hey, amigos, acércate, sobrino. Tenemos nuestro segundo caso de ayuda social y queremos que nos acompañen en esta historia. Estoy acá hoy día con mi sobrino Alexis. Él me va a ayudar siempre en los videos, bueno, en lo que se pueda, ¿no? A veces vamos a salir a caballos, como en esta ocasión, porque nos vamos a Ichocán. Sobrino, ¿cómo se llama el señor? Juan Terrones. Terrones. Juan Terrones. Tenemos un caso de un señor de 76 años llamado Juan Terrones. Él vive en Ichocán y no tiene una pierna. Es un caso bastante delicado, un caso bastante triste, pero para que ustedes sepan y conozcan más a detalle de este caso, acompáñenos. No se pierdan este video hasta el final, porque de acá nos vamos a Ichocán y lo vamos a entrevistar y también le estamos llevando, como siempre, la ayuda que de costumbre ya tenemos acá. Vamos a amarrar en la triana y nos vamos. Ahí está, mira, en la otra movilidad, Concha. Somos dos. Y lo bonito de esto es que nos vamos cabalgando, señores. Listo. Échame la cámara, sobrino, sube tú a tu nave. Estas son nuestras camionetas, amigos. Estos son nuestros carros. Un Mercedes y un BMW. Listo. Vamos, Vamos. acompáñenos, amigos. Vamos. Nuestro destino, Ichocán. Como siempre, llevando ayuda social. Vamos. Vamos, Triana. Lo que estamos ahorita nosotros es llevando ayuda social a la gente que lo necesita. En esta ocasión tengo que darle las gracias acá a mi sobrino Alexis, que ha conseguido este caso, ¿no? Ha investigado, él va a ser un colaborador mío siempre, ¿no? Y en esta ocasión ha investigado y ha encontrado a este señor, Juan Terrones, que a él le falta una pierna. Entonces
nos estamos dirigiendo a Ichocán porque queremos conocer su caso y qué es lo que necesita. En la medida que podamos ayudarlo, lo vamos a hacer. Pero de momento le estamos llevando acá en la alforja lo de siempre, ¿no? Con lo que yo empecé. Buenas tardes. Con lo que yo empecé ayudando. Y eso es lo que siempre voy a dar. Dependiendo de lo que necesite el caso, ¿no? O la persona, en este caso, es el señor Juan Terrones. Entonces vamos a ver si lo podemos ayudar más. Y si ustedes, como ya lo han hecho, se unen a la causa, entonces yo creo que vamos a hacer una buena labor. Siempre Papá Lindo, ante todo, ¿no es cierto? Él es el que nos provee la bendición. Así que amigos, más allá les hacemos otra toma de cómo vamos avanzando hasta el distrito de Ichocán. Bueno amigos, hemos avanzado hasta acá, pero acá hay una parte bastante fea, se puede decir. Miren, ve. Esta es una bajada muy inclinada, ¿no? O sea, totalmente inclinada. Ahí está, qué bonito. ¿Llegamos a la carretera? sí, ya. Ahí está, ve. Bueno. Epa. Ya, uno ya tiene práctica, ya. A ver, sobrino. Vamos. Ahí está, ¿ve? Esa es la manera. Vamos. Vamos. Seguimos, entonces. Seguimos. Cabalgate. Ya, ok. Entonces, el recorrido que estamos haciendo ahora, tomando en cuenta desde mi casa, es un aprox de 1:30. O más, ¿no? Pero vale la pena porque es por una buena causa. Wow. Bueno amigos, un poquito más. Hemos llegado a Ichocán. Estamos a un pasito de la pista, ¿no es cierto? Porque es que acá es trocha, es carretera. Entonces ahí empieza la pista que va a San Marcos y también al Valle Condebamba. Y de ahí vamos a agarrar la dirección para ir a visitarlo al señor Juan Terrones Meléndez. Entonces ya estamos cerca, nos estamos acercando. El camino ha sido bastante largo, pero muy emocionante y bastante aventurero. Hemos pasado por sitios muy bonitos, sitios agrestes, sitios con bastante vegetación, sitios también donde no había nada, pero lo que sí siempre nos ha acompañado es el aire puro. Así que seguimos avanzando, amigos. Vamos, amigos. Listo. Muy bien, ahí está, miren, la Colpa. Por donde nosotros hemos venido es la Colpa. Por acá se viene de San Marcos y por acá nos vamos al Valle Condebamba. ¿Por dónde, sobrino? ¿Por acá? ¿Por la pista? Ya. Bueno amigos, hemos llegado. Bueno, hace rato ya entramos a Ichocán. Hemos cabalgado 10 minutos, ¿será, sobrino? Un aproximado. 10 minutos. Y me dice el sobrino que donde están allá, esa verde, esos son higos, creo. ¿O no? ¿Son agallas? ¿Qué son? Higo, ¿no? Sí. Esas plantas de higo, por ahí está la entrada hacia la casa del Señor. Así que estoy emocionado, un tanto nervioso también, porque no sabemos exactamente cuál es el caso del señor Juan. Así que vamos a conocerlo, amigos. Das. ¿Por acá? Sí. ¿Por la otra? En este. Para acá no van a subir, ¿eh? Hay que bajar. No, sí sube. No, está peligroso. Cuidado. Acá no, baja, mejor. ¿Sí sube? Pero la de usted es más, los pisos lo va a tumbar. Baje mejor. No, sí, Más peso. Cuidado, viene carro rápido. Ven. Vamos, arriba. Eso.
Esa es la manera. Ya estamos acá, amigos. Y amigos, estamos subiendo a la casa del señor Juan Terrones Meléndez, de 76 años. Al señor le falta una pierna. Entonces vamos a conocer su caso y qué es lo que necesita. Nosotros le estamos llevando ayuda, pero lo que yo siempre hago, ¿no? Productos de primera necesidad. Si vemos que de repente el señor necesita alguna u otra cosa más, entonces haremos lo posible para poder ayudarlo. Como pueden ver, esa de ahí es su casita, la de tejas rojas. Bueno, su casita está bonita, les cuento. Eso me da mucho gusto, así que vamos a conocer su caso, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en todo el viaje que hemos hecho desde mi tierra de Sarzacucho y desde el centro poblado El Azufre. Y tiene 2 perrazos. Ojalá que esté. La puerta está abierta. Buenas. ¿Cómo está? Buenas. ¿El señor Juan? Aquí está. Muy bien. ¿Por dónde podremos amarrar nuestros caballos? Queremos hablar con el señor un ratito. Juancito. Juan, te buscan, hija, han traído caballo. Caballo, dicen por dónde lo van a matar. ¿Ahí sale? Ya va a salir. Ya. ¿Se han arrendado el pasto? No, le traemos ayuda al señor. Ah, la ayuda. Sí. ¿Cómo está, señorito? ¿Cómo se llama? Santos Maximina González Tapia. Santos Maximina González Tapia. González Tapia. Sí. Qué lindo. ¿Todos los días viene a cocinarle? Un día que otro vengo a verlo. ¿Y los otros días él se cocina? Así es, asiste solo. Sí, Ah, ya. Ok. Nosotros hemos venido porque nos hemos enterado de que el señor vive solo y le falta una piernita, ¿no es cierto? Sí. Entonces le hemos traído un poco de ayudita y queremos conocer su caso. De repente, ¿qué otra cosa necesita? A ver si lo podemos ayudar un poquito más. Ya, ahorita sale. Ya, ok. Hey, amigos, vamos a conocer al señor Juan Terrones Meléndez. Sí, ¿Cómo está, caballero? aquí estoy. A ver, nos hemos enterado, bueno, la vez pasada mi sobrino le encontró por abajo, cargando un palo, creo, Sí. y me dice, yo hago ayuda social, con lo que podemos, ¿no? Cositas de productos de primera necesidad. Claro. Entonces me dice, tío, he visto un señor que, caramba, le falta una pierna, pero él hace modos, carga sus palos, ¿no es cierto? Sí, pues palos no está. Son las vigas para ponerlo. ¿Y usted solo lo ha pasado? Sí, Yo sí. solo, pues. No le Solito. puedo. Deme esa mano, oiga. Antes que nada, Solito felicitarlo le y saludarlo. Muy buenas tardes. Jalado con una soga, lo saco para acá arriba. No le puedo creer. Sí, Esto es increíble, de verdad. ¿Y usted camina así, se ayuda con sus... sí. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se llama? Esto para que no lo asiente mi mano ahí a las piedras. Ya, porque usted camina, se ayuda con sus manos. Sí. Permítame, por favor. Quiero mostrarle a mis amigos acá, miren. ¿Quién lo ha hecho esto? Yo lo he hecho. El señor mismo ha hecho Sí. sus accesorios para que pueda ayudarse a caminar, ya que le falta una piernita, como pueden ver ahí. Tiene ahí le ha puesto algo para que se ayude. Y miren lo que ha hecho. Esto es de madera, Sí. como algo, pues un agarre acá. Y miren el ingenio del señor, le ha puesto un pedazo de llanta, ¿no es cierto? Sí, para que no el cemento Para que no- al palo. Para que no lo acabe, Sí, para que no lo desgaste al palo. Miren, le ha puesto Llanta. un forro de llanta, ingenioso. Oiga, qué bueno. Ahí está, muy bien. ¿Y cuál es su nombre completo, caballero? yo soy Juan Terrones Meléndez. Juan Terrones Meléndez. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 77 años. 77. Bueno, un gusto conocerlo, señor. Yo soy Luis Abanto Paredes, me conocen más como Luisito Das Das, Sí. y estoy en un proyecto de ayudar a la gente que más necesita, con algunas cositas, víveres, ¿no es cierto? Y si de repente por ahí vemos que le falta algo más, en ayuda con mis amigos de las redes sociales, también hacemos modos de repente de cubrir algunas necesidades que necesiten, ¿ok? Así que en un ratito nos vamos a sentar y vamos a conversar. ¿Ya? Listo. Listo, amigos. Ya estamos en la casa del señor Juan Terrones Meléndez, así que vamos a brindarle, a darle lo que le hemos traído, los productos de primera necesidad que ya es por costumbre regalar a las personas que necesitan. A ver, sobrino, por acá ponte y vamos acá. Ahí está.
Ya está. Nosotros le hemos, bueno, le he traído unas cositas para que se ayude de repente en el día a día, en la cocina, productos de primera necesidad. Y también conocer su caso. Amigos, por si acaso, este es nuestro segundo video de lo que es ayuda social y nosotros lo vamos a llevar por casos. El primero fue el caso de la señora Guillermina y este video, este segundo video es el caso del señor Juan Terrones Meléndez. Ahí está. Ajá, entonces vamos a bajar la alforja y vamos a hacer la entrega de algunas cositas que no es mucho, pero le va a ayudar de repente para hoy día o mañana para que cocine, haga algo, ¿no es cierto? A ver. Entonces, a ver, si me traes una tinita, ahí está, perfecto, perfecto, ajá, ahí está. Ya, a ver, le he traído arrocito, ay caray, se ha roto la bolsa, arroz. Nosotros empezamos ayudando así, caballero. Si de repente a veces nuestros amigos de las redes sociales se unen a la causa, entonces le vamos a poder ayudar con algo que usted más necesite, ¿de acuerdo? Azúcar, para que endulce sus toronjiles, su cafecito, ¿no es cierto? Fideos para la sopita, fideos, su sal que es básico para que empareje la sopa, el arroz, cualquier comida. Su aceite también para que haga su canchita. ¿Hace su cancha o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí hace su canchita. Ya está. Este es detergente. Esta vez hemos envuelto el detergente con papel y encima su bolsa para que no esté el olor. Es más, póngale esto aparte, señorita, usted, por favor, ¿ya? Ya. Para que el olor no se impregne con las cosas alimenticias, pues, ¿no? Gracias. Acá también unas galletitas para que tome su cafecito. ¿Ya? Ten en cuenta que nosotros andamos a caballo, de repente algunas se han roto, así que entenderá, ¿ya? Claro. Ay, aquí, Unos atuncitos para que haga ahí su atuncito con su arroz o con lo que sea, con su pancita. Y básico que también son los fósforos para prender el fogón. ¿Ya, caballero? Esa es mi ayuda que yo siempre brindo a las personas que vemos, investigamos, que necesitan. Claro. Y después conversamos. Señorito, por favor, ¿me recibe la alforja? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con la persona y vemos si la podemos ayudar en algo más. Amigos, esta es la habitación donde duerme el señor Juan Terrones. Es más, incluso, me parece que le falta también un colchón, ¿no es cierto? Ah, no, su colchón sí tiene. Sí tiene su colchón, sí tiene sus frazadas. Y así es como vive. Este es el único cuartito que tiene en la casita, pero lo que tiene sí es su televisor, miren, que el señor Hans le ha traído. Muchas gracias. Ahí tiene su mesita, ¿ve? Un platanito, ¿ve? Con la próxima le traigo frutita también, ¿ya? ¿Ya? Miren, ¿ve? Su platanito, nomás uno. Así vive. Estas son las condiciones en las que vive el señor Juan. Acá, ¿ve? Esto es lo único que hay. Es un cuartito y no hay nada más. Acá tiene unas hojitas que seguramente alguien le ha dado, ¿no? Sus papitas también. Sí, he venido trayendo el papita también. ¿Usted le ha venido trayendo? Sí, nos Ya. trae. La señora Santos le ayuda, menos mal que siempre hay un ángel, ¿no es cierto? Acá tiene sus harinitas con las que hace sus sopitas. Y esta, obviamente, esta cocina, obviamente, ya no va, señores. Miren cómo está. Miren en las condiciones que está su cocinita. Ollitas también necesitamos. Sí, también necesito ollitas. No, bueno, vamos a ver, mis amigos, de repente se pone la mano al pecho y le podemos ayudar con más cositas. Pero de momento, la cocina sí o sí necesita cambio. Está toda picada, toda oxidada. Esta cocina ya no va, definitivamente. Y la cocina sí se la voy a traer yo. Ahí está. Estas son las condiciones en las que vive el señor Juan. A ver, señor. Su nombre es Juan Terrones Meléndez, ¿correcto? Sí. 77 años. Sí. ¿Usted es natural de acá, de Ichocán? Sí, natural. ¿De qué parte exactamente? Yo soy de las Lajas, pues. De Las Lajas. Sí. Ya, amigos, como pueden ver, el señor le falta una pierna. Nos va a contar cómo perdió la pierna. Entonces, por favor, a ver, cuénteme, ¿hace cuántos años que ya usted no tiene una pierna? Más de 40 años estoy ya. 40 años. Es mientras hago luego, nomás. Ya, ahora cuénteme, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó?
Me puse así a Esta trabajar. pierna está bien. Sí. También está quebrada, pues. Ay, asu. ¿Y cómo se ha roto? Estamos sacando así un pie de la pared, estamos sacando un poco de tierra para hacer barro. ¿Ya? Y se derrumba el pollo y se me agarra. Y se rompió. Sí. Eso es cuando ya no tenía esta pierna. Cuando ya no tenía. Pucha, qué mala suerte, amigos. De verdad que a veces... O sea, imagínese, el señor había perdido una pierna y encima de eso le cae algo en la otra pierna sana con la que se ayudaba y también se rompe. Pero al menos esta la tiene. Tapémosla nomás. ¿Y usted esto tiene dolor o no tiene dolor en esta pierna? No tiempo lo más dolor. O sea, ya se ha sanado así. Ya, sí, ¿Hace cuánto? así. ¿Hace cuánto tiempo que pasó lo de esta pierna? Estaba como 3 años, 4 años. Hace 3 años. Sí. Ah, qué pena, de verdad. Ahora, cuénteme, ¿cómo perdió esta pierna, caballero? Mi papá recibió así un cerco de pecas así de travesía. ¿Ya? Y por ahí bajaba el agua, por debajo del cerco, bajaba el agua al pueblo. Y yo, no, sin saber, mi mamá no había llevado agua a las 12. Se fue con almuerzo. Y ya mi papá me dice, anda, toma, hijita, si comes y te vas a tomar agua. ¿De la sequía? De la sequía. ¿Ya? Mis hermanos tomaron primero. ¿Ya? Y ya después digo, a ellos no los hizo nada y a mí me hinchó en la tarde. No le puedo creer. O sea, se hinchó la pierna en la tarde. Todito mi cuerpo. Todo el cuerpo. Todito mi cuerpo se hinchó. Y mis labios revolviéndose, fíjese, en la tarde. De aquí para acá se deshizo todita la carne, se derritió en agua. No le puedo creer. En agua se derritió todita la carne y se quedó puro hueso, sin nada de carne. ¿Cómo es para que se sane? No, pues no había forma. No había forma. Eso pasó hace 40 años. Sí. Dígame, y desde ahí, ¿qué cambios hubo en su vida? Porque yo me imagino que usted ha tenido una vida tan normal como cualquiera de nosotros. Sí, sí. O sea, me imagino también el sufrimiento que habrá tenido en ese momento, porque sabía que pasaba a otro tipo de vida, ¿no? Un cambio brusco en su vida, de tener las dos piernas, caminar, de repente pelotear, Sí, ¿no? En su momento. Sano, de ser sano. Sí. Entonces, a perder una pierna es un cambio brusco, un cambio total. Me imagino que su estado psicológico en ese momento también se habrá complicado, ¿no? Porque aceptarse a vivir sin una pierna es muy, muy triste, Sí. ¿no? Entonces, en ese momento usted sufrió bastante, me imagino. Enteramente sufrido. Ah. Y ya después vino unas madres a Ichocán. Las madres me llevaron a Jamarca. Ellas me hicieron operar. Ah, ellas le operaron. O sea, le hicieron operar. Todito el gasto hicieron ellas. Qué bueno. Yo Dios no ojalá gasté la siga bendiciendo a esas madres, porque ese tipo de gente es fuera de serie, de verdad. Gente que ayuda, ¿no es cierto? El Señor, por el motivo que perdió su pierna, ya no ha podido tener su familia, ¿no? Porque es muy complicado. Es muy difícil que una mujer te entienda o una pareja te entienda, pues, a estar con una persona que le falta una pierna, porque obviamente no va a poder trabajar bien, no va a poder asistir bien la casa y menos, pues, la manutención de la familia, ¿correcto? Entonces, señor Juan, cuénteme otra historia que por ahí me han estado, hace un ratito me contaron, de que usted tenía su casa y sabiendo que tenía este problema, le han quitado. Sí. ¿Quién fue esa persona de tan mal corazón y por qué? O sea, ¿dónde tenía su casa usted? Yo tenía acá arriba. ¿Cómo se llama el lugar? Las Lajas. Las Lajas. Sí, Paucamayo, Las Lajas. En Paucamayo, conozco Paucamayo. Sí. Y esta señora llegó a su casa, dice, ¿no? ¿Usted todavía le ayudó? Sí, estaba ahí siempre, pero muy mal vivir. ¿La señora era su pareja o era una persona...? Es libre. ¿Usted le dio posada en su casa? Sí. ¿Y la señora se quedó en su casa y ha vivido cuánto tiempo con usted? Ya la señora de su patrona se vio y lo botaron. ¿Ya? ¿Y usted le dio alojamiento en su casa? Sí, me rogó, pues descarecidamente me rogó que le dé mi casa porque me ve ahí y me cuide.
un añito estaba yo bien. Ya comenzó a disvariar por ahí con tantos hombres. Miren, amigos, les voy a explicar, les voy a resumir el caso del señor, ¿no es cierto? La señora dejó de trabajar en un lugar y no tenía a dónde ir. El señor de buen corazón, porque es muy buena gente, el hecho que su piernita no la tenga, eso no significa que su corazón tenga algún defecto, no. Su corazón sigue siendo el mismo transparente y el mismo bonachón que siempre ha ayudado y sigue ayudando a la gente. Entonces, la señora le pidió ayuda, le pidió que le dé posada o alojamiento, lo que sea en su casa, y a cambio la iba a ayudar en lo que pudiera, ¿no? Porque el señor pues necesitaba de otra persona para que le ayude, así como ahora la señora Santos le ayuda. Entonces, fíjese, un año estuvo bien, nos cuenta el señor, pero después empezó a estar por ahí con un hombre, con otro hombre, posiblemente le metieron cosas en la cabeza. La cosa es que la señora inventó todo un drama, todo un show, hizo una historia ficticia, entre comillas, porque es ficticia, ¿no? Lo calumnió al señor, ¿no? Para que se quede con la casa. Y el tema que había inventado, o la historia que había inventado la señora, es un tema bastante complicado, que no lo voy a decir porque en redes sociales no se puede decir, pero es una calumnia, que si un juez, si a un juez llega a esa documentación, inmediatamente detrás de las rejas, ¿no? Y eso es lo que pasó con el señor. ¿Pero por qué hizo la señora esto? Para quitarle la casa. Y hoy en día esta casa muy bonita que ven acá, que cuando vinimos dije, caray, le digo al sobrino, qué bonita su casa, me da mucho gusto, teniendo solamente una pierna, está bien cuidadita. Resulta que no es su casa. Esta casa, así como a la señora Guillermina, también al señor se la han dado, le han cedido para que viva. Hace 6 meses un señor de buen corazón, lo felicito señor, muchas gracias, Dios se lo pague de mi parte, ¿no? Y desde arriba también, obviamente, que le está reparando, le está mirando, muchas gracias por haberle cedido esta casa para que el señor viva. Y acá es donde está viviendo ya hace 6 meses con la ayuda de la señora Santos. Así que el señor Juan de verdad está en una situación bastante triste, bastante complicada, bastante conmovedora. ¿Sabe qué, señor? Deme la mano, mire, ve. A veces hay muchas injusticias en la vida, Sí, pero siempre hay alguien que todo lo ve. sí. A veces dicen, no, voy a hacerle daño a fulano de tal, o le voy a hacer esto, pero nadie se va a enterar. Posiblemente los vecinos, posiblemente la gente, la demás gente que está alrededor no se entere, pero lo que ellos no saben, que siempre hay alguien arriba que está mirando todo lo que hacemos, Sí. las cosas buenas y las cosas malas. Y fíjese usted, ve, así como a usted le hicieron un daño, esa señora le hizo un daño con su casa, fíjese que apareció un ángel, y ese ángel es Hans, que miren cómo le ha dado esta casa acá, le ha dado su televisor, y me imagino más cositas para que él pueda vivir. Por eso siempre les digo que papá lindo, el de arriba, es el que juzga todo. Bueno, amigos, la verdad, este es un caso bastante conmovedor, que a mí me da mucha pena todo lo que... Porque es que yo siempre he dicho, cuando veo a una persona en un estado triste, en un estado de abandono, yo sé que detrás de eso siempre hay una historia terrible, siempre hay una historia triste, siempre hay una historia donde han dejado lágrimas. Y eso es lo que ha pasado con el Señor, ¿no? El Señor dice que ya se ha cansado de llorar y todas esas cosas por todo lo que le ha pasado. Pero Dios es grande y Dios siempre está reparándonos a todos. Sí. Y a esas personas que actúan mal, en algún momento van a responder por eso. Y a las personas que le están ayudando, como Hans, Hans va a ser bendecido. Así que Hans, muchas gracias. Caballero, nosotros queremos saber qué es lo que necesita en este momento con más urgencia. De repente, en colaboración con mis amigos de las redes sociales, le podemos ayudar en algo más, porque si bien es cierto, yo siempre doy productos de primera necesidad, pero ahora sé que tengo amigos que se unen a la causa. Muchas gracias. Una cocinita necesita. ¿Cocinita necesita, cocinita? Cocina necesito, no hay, no tengo. ¿No tiene cocina? Tiene una cocinita, Una pero cocinita demasiado vieja chiquita. tengo. Chiquita, ¿ya? En esta estamos cocinando. Pero Bueno, más. señor Juan, yo me comprometo de mi parte traerle la cocina. Gas sí tiene, ¿no es cierto? Sí, gas, Ya. Gas le compro yo. Ya, yo me comprometo en traerle la cocina. Eso va por parte mía. Ahora, usted me dijo que necesitaba con qué movilizarse. ¿Qué es eso? A ver, dígame. Quiero que lo diga en cámaras. ¿Qué es lo que necesita? Necesito mi silla de ruedas. Su silla de ruedas. Sí, mi silla de ruedas necesito.
Ya, amigos, a ver, lo que pasa es que el señor se cohíbe un poco porque es que las cámaras así nomás no hay costumbre, pero detrás de cámaras hemos conversado y nos dijo exclusivamente, nos dijo así, específicamente, ¿no? Que le encantaría tener su silla de ruedas para que se movilice fuera de su casa. Acá está bien, se puede movilizar con sus Sí. tronquitos que se ha hecho, ¿no es cierto? Banquitos, Para sí. que se ayude. Pero cuando ya está fuera en la pista, por ejemplo, para que vaya a otros lugares, de repente a hacerse curar, entonces necesita una silla de ruedas. Y eso es lo que tenemos ahorita como meta, amigos. Si su corazón sigue siendo bondadoso, que sé que lo es, vamos a apoyarlo al Señor, vamos a poner un granito de arena para poder comprarle una sillita de ruedas. Y también me dice que necesita 2 banquitas, Sí. ¿no es cierto? Una banquita acá y otra banquita. Una de 1 metro, ¿Ya? para allá de 2 metros. Quiero. Para allá será 2 metros, ¿no? Sí. Vamos a comprarle una banquita de 1 metro para acá y otra de 2 metros, porque dice que en las tardes él le gusta sentarse acá y poncha, sobrino, Observa el y panorama. observar el lindo panorama que tenemos hacia abajo. En la parte de abajito nomás está la pista que viene y va al Valle Condebamba o a San Marcos. Y para allá tenemos pues este lindo panorama, ve esos cerritos, por allá está Pooj y ese lindo cielo azul lleno de algodones. Entonces al Señor le gusta, le encanta venir y sentarse acá, pero no tiene, mira, ahorita ha conseguido un banquito de cemento, ¿no? Sí, es caja de De agua, el creo. medidor. Ah, es una caja de medidor. Sí. Entonces lo que no tiene es un banquito. Bueno, como siempre ya saben, yo en mi primer comentario, de repente el segundo, no lo sé, depende cuánto me ganen en comentar. En un comentario yo voy a poner mi número de YAPE y también mi cuenta de banco. Las personas que deseen unirse a esta causa de ayuda social, les voy a agradecer que lo hagan a ese número de YAPE y a ese número de cuenta de banco. Vamos a tratar de juntar y comprarle su sillita de ruedas. También hacerle sus 2 banquitas. ¿Y qué más era el otro? Ah, la cocina. Bueno, la cocina le voy a traer yo, ya me comprometí. La cocina le voy a traer yo. Eso corre de mi parte. Ok, amigos, muchas gracias, señor Juan. Ya. Ha sido un gustazo conocerle. Vamos a ver, yo voy a empezar a coordinar ahí con mis amigos de las redes sociales y en la medida que se pueda, vamos a venir trayéndole más ayuda. ¿De acuerdo? Ya, Ojalá podamos cumplir su deseo o su sueño de tener su banquita acá de 1 metro, allá su banquita de 2 metros y su silla de ruedas por donde pueda o con la que pueda movilizarse de un lugar a otro. Sí. ¿De acuerdo? Y su cocinita también le va a llegar. Ya. ¿Ok? Muchas gracias, cuídese. Nos vemos en el próximo video, como siempre, ayudando a los que más necesitan. Cuídese, chao. Bueno, amigos, terminamos acá este video. De regreso a casa, contentos, felices, porque ha sido un día súper especial desde que hemos salido y sobre todo estamos satisfechos de haberlo conocido al señor Juancito. Muchas gracias, amigos. Nosotros ya nos estamos yendo con un aire espectacular y con el corazón lleno de alegría, porque sabemos que hemos ayudado a una persona que de verdad lo necesita. Y si podemos ayudarle en algo más, con la ayuda de ustedes, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Que viva Cajamarca, que viva el Perú y que vivan ustedes, porque ustedes son los que hacen que las ayudas se hagan realidad. Muchas gracias. Que viva el Perú.